personal y especial sobre todos los que estamos aquí. Pedimos la presencia de nuestros ángeles custodios, pedimos la presencia también de todos nuestros santos de devoción para que vengan y nos ayuden en este combate espiritual, que el demonio no quiere interrumpir esta obra de Dios. Te pedimos, Madre del Cielo, que vengas y te quedes con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada, ¿alguien recuerda el nombre del tema que vimos la semana pasada? ¿Cuál fue? ¿Alguien recuerda qué es lo que vimos la semana pasada? El conocimiento del mundo. Así es, vimos el primer tema acerca del mundo, ¿verdad? Cómo utiliza varias tácticas para irnos alejando de Dios. Entonces, como les decía la semana pasada que nos decía San Luis María Griñón de Montfort, que nosotros para podernos llenar de Dios, primero necesitábamos vaciarnos del Espíritu de Dios. Entonces, en eso estaremos trabajando durante este bloque y precisamente en la lección de hoy, pues vamos a ir a la raíz, ¿verdad? A la raíz misma de ese ambiente de pecado, a la raíz misma que ocasiona este ambiente que ha dejado a Dios a un lado. Y este tema de hoy, pues se llama soberbio yo. Soberbio yo, así se llama esta segunda lección. Entonces, yo les comentaba que para que nosotros podamos combatir al mundo, nosotros debemos conocerlo. Si no, no vamos a combatir contra nuestro enemigo si no le conocemos. Entonces, ahora pues vamos a ir a la raíz de ese problema, ¿verdad? Que es precisamente el pecado que hay en cada hombre, el pecado que hay en cada uno de nosotros. Les comentaba también acerca de lo que era la triple concupiscencia. ¿Qué es la triple concupiscencia? Pues es precisamente esa inclinación desordenada que hay en nosotros. Sabemos que tenemos tres enemigos, ¿verdad? Tenemos lo que es el enemigo número uno, por así decirlo, es el mundo como ambiente de pecado, como un ambiente lleno de vanidades. El segundo es el demonio. Y el tercero, pues, es la carne, mundo, demonio y carne. Entonces, esta carne es a lo que nosotros llamamos concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Pues es esa inclinación desordenada que nosotros tenemos al poder, al placer y al tener. Esa es la triple concupiscencia. Existe el desorden al placer, que pues es la concupiscencia de la carne. Existe el desorden en las riquezas, que es la concupiscencia de los ojos, y existe ese amor propio desordenado que cada uno de nosotros tenemos, es la soberbia. Entonces, vamos a profundizar hoy en lo que es la soberbia y de qué manera esa soberbia, esa inclinación desordenada de amor propio, de qué manera nos impide a nosotros acercarnos a Dios y no solo en el ambiente espiritual nos afecta, sino que la soberbia también nos puede llegar a afectar de manera profesional, dentro de nuestra familia, en muchos aspectos de nuestra vida. Decía San Gregorio Magno que la raíz de todos los pecados es la soberbia.
La raíz de todos los pecados es la soberbia. Y si nosotros reflexionamos, por ejemplo, un pecado, a lo mejor la lujuria, uno de los 7 pecados capitales. Cómo la soberbia es la raíz de todos los pecados. Por ejemplo, la lujuria, que es buscar el satisfacerse a uno mismo, ¿verdad? Es ese apetito desordenado al placer. Y vemos que ahí está implícita la soberbia. Por ejemplo, otro pecado, la gula, que es pues también ese amor desordenado a la comida, de que no es que yo me merezco un postrecito después de la comida o cosas así. Entonces, es amor propio desordenado, es soberbia, y por eso decía San Gregorio Magno que la raíz de todos los pecados es la soberbia. Si mentimos, también ahí viene la soberbia. Por eso es la raíz de todos los pecados y es importante que veamos cómo trabajar contra esa soberbia que hay en nosotros y que a veces se disfraza muy fácil. Entonces, naturalmente, Dios puso en nosotros un apetito de excelencia. ¿Qué es lo que pasó? Esto que puso Dios naturalmente en nosotros, ese apetito de excelencia que puso en nosotros, se desordenó. Se desordenó y es cuando viene ese anhelo, ese amor propio. Por ejemplo, excelencia, para que nosotros pues todo lo que hiciéramos lo hiciéramos bien. Por ejemplo, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra familia, para que nosotros todo lo hiciéramos bien. Ese apetito de excelencia sí lo puso Dios en el corazón del hombre. Lo que pasa es que ese apetito de excelencia se desordenó a raíz del pecado original. Entonces ya el hombre no buscó, no buscó esa excelencia como medio para llegar a Dios, sino que es lo que pasó con nosotros a raíz del pecado original, se volvió nuestro fin último. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a pensar? Que no necesitamos de Dios, por ejemplo, o empezar a pensar dentro de ese apetito de excelencia que todo lo que nosotros tenemos pues es por bien propio, que todo lo que tenemos pues no es gracias a Dios, sino que a lo mejor es gracias a nuestro propio esfuerzo. Entonces, todo esto pues se va desordenando, ¿verdad? Y podemos así definir a la soberbia, así en una definición, sería el amor desordenado de sí mismo. Eso es la soberbia, el amor desordenado de sí mismo. Nos amamos tanto a nosotros mismos que se nos olvida ser humildes. Entonces, lo contrario de la humildad, pues es la soberbia, ¿verdad? Y ahorita, pues vamos a ir descubriendo ese espíritu de soberbia. ¿Para qué? Para identificar en qué puntos de nuestra vida, pues lo estamos teniendo, ¿verdad? Eh, Imagínense, ¿qué tan mala no es la soberbia? Que, por ejemplo, en el caso de una soberbia que nos lleva a negar a Dios y decir, es que yo soy tan perfecto que no puede existir un ser más perfecto que yo. O decir, ¿Se trabó? O a mí solo me pasó eso. No, también a mí se me hace que se trabó, porque no se mueve ni se escucha nada. Ya volvió a entrar. permítanme un segundito, algo le pasó a mi computadora, permítanme.
Una disculpa, ¿ahí me pueden escuchar? Sí te escuchas, Lupita. Sí, Ok, muy bien. No sé qué le pasó a mi computadora. Entonces, volviendo a lo que puede llegar a pasar en la soberbia, imagínense, podemos ver el ejemplo de los que dicen, es que no puede ser posible que Dios exista porque, pues no, o sea, yo soy aquí el más perfecto, no puede haber un ser mejor que yo. Y vemos el caso de los ateos, ¿verdad? Que se atreven pues a negar a Dios como su primer principio. Y en otro caso, por ejemplo, de soberbia, es cuando Satanás decidió no servir a Dios. O sea, no, la soberbia nos lleva a no someternos a la autoridad de Dios, y eso es lo que hizo Satanás y lo hizo perder el paraíso. Y por ejemplo, si nos vamos a nuestros primeros padres, por ejemplo, ellos por soberbia se creyeron autosuficientes y ellos mismos pensaron que eran capaces de distinguir entre el bien y el mal. Entonces, la soberbia nos lleva a eso, y aquí podemos ver esos tres ejemplos. Eh, Recordando la palabra de Dios, no sé si alguien recuerde de qué manera nuestro Señor les hablaba a los escribas y a los fariseos. Nuestro Señor era muy amoroso con los pecadores, él se juntaba con los publicanos, se reunía con los pecadores, con los que estaban más alejados de Dios, y les mostraba su amor, les mostraba su misericordia. Pero, ¿qué pasaba con los fariseos y con los escribas? ¿Cómo les hablaba Jesús? Raza de víboras, les decía, sepulcros blanqueados. Nuestro Señor, ahí en la palabra de Dios podemos ver que con ningún otro pecado Jesús fue tan duro que con la soberbia. ¿Qué pasaba con los fariseos y con los escribas? Ellos decían que, pues practicaban, eran conocedores de la ley, conocían perfectamente la ley, pero ¿qué es lo que ellos pensaban? Pues que ya eran santos, que ya estaban salvados, que ya, pues ellos cumplían la ley y pues eso era suficiente. Entonces, nuestro Señor con ningún pecado fue tan duro que con la soberbia. Con la soberbia, pues sí, a ellos sí, sí les daba duro, les hablaba fuerte. Y por eso es importante, muchachos, que nosotros veamos qué tanta soberbia hay en nosotros, porque esa soberbia muchas veces no nos deja avanzar. Y como les decía ahorita, o sea, no nada más en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, sino que también nos afecta en nuestro ambiente profesional o donde nosotros nos desarrollamos. Y muchas veces hemos escuchado en la palabra de Dios que la virtud que más le gusta a Dios, pues es la humildad. Por ejemplo, en Santiago 4:6 dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios y ensalza a los humildes. Dios resiste a los soberbios y ensalza a los humildes. Y vemos también en la oración del Magnificat, ¿verdad? En Lucas 1:52, que dice: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esas son las palabras que dice la Santísima Virgen, ¿verdad? Entonces, la humildad es lo que más agrada a Dios, y la soberbia es lo que más le duele al Señor. Incluso Jesús pues mostraba ese enojo contra esos soberbios, ¿verdad? Que eran los escribas y los fariseos. Muchas veces podemos llegar a confundir la humildad con la pobreza, y a lo mejor relacionamos que los únicos soberbios son los ricos, y que a lo mejor pues en los pobres podemos encontrar la humildad, pero no es así, porque pues puede haber ricos muy humildes también, entonces no podemos generalizar.
Y a veces nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? A lo mejor no somos así de los que estemos hablando de lo que tenemos o presumiendo, o que a lo mejor no somos tan vanidosos o no somos tan presumidos, pero la verdad es que la soberbia se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, por eso ahorita, no solo consiste en decir que somos soberbios porque presumimos o porque hablamos nada más de nosotros, sino que hay varios rasgos que nosotros nos podemos dar cuenta de que pues la soberbia está presente en nosotros. Entonces, es importante que eh, describamos pues ese espíritu de soberbia que hay en nosotros. Por ejemplo, vamos a empezar a describir, el espíritu de la soberbia, el espíritu soberbio. A ver de qué manera pues nos ha ido atacando, nos ha ido pues llenando el corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el soberbio? El soberbio es egocéntrico. ¿Cómo es el soberbio? Egocéntrico. ¿Qué hace? El soberbio dice, primero yo, después yo y tercero yo. Aquí nadie va antes que yo. Yo soy el primero, yo soy el segundo y en tercer lugar también yo. El soberbio siempre está hablando de sí mismo. ¿Qué dice el soberbio? Yo quiero, yo pienso, yo tengo ganas de esto. Y siempre, siempre el soberbio pues habla de sí mismo. Si alguien a lo mejor llega y le dice, oye, me acabo de comprar una mochila, ¿qué dice el soberbio? Ah, fíjate que yo tengo una más grande. O, ay, yo también me acabo de comprar una. Entonces, el soberbio siempre habla de sí mismo, siempre se expresa acerca de sí mismo. El soberbio quiere que siempre le den y él nunca da. El soberbio siempre quiere ser amado, pero nunca se esfuerza por él mismo amar. El soberbio siempre quiere ser servido, pero al soberbio le cuesta trabajo servir. Siempre dice el soberbio, no, pues a mí que me ayuden, a mí que vengan a ayudarme, pero él nunca se esfuerza por salir a ayudar a los demás. El soberbio es posesivo. ¿Qué dice el soberbio? Es que es mi cuarto, es que son mis cosas, es que esto no se lo puedo prestar a nadie porque es mi computadora, es mi celular y yo me lo compré. El soberbio vive para sí mismo. ¿Qué hace el soberbio? El soberbio es individualista. ¿Y qué es lo que pasa con el soberbio? Pues termina solo. En cambio, el humilde, ¿qué hace el humilde? El humilde ayuda, aun y cuando a veces se le dificulte. Al humilde es aquel a que todos lo quieren ahí en el trabajo o en la escuela. Ese es el humilde, al que todos buscan, al que todos ayudan. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios. Bueno, vamos a seguir describiendo el espíritu del soberbio. ¿Les parece? ¿Qué dice el soberbio? El soberbio se cree muy bueno. ¿Qué dice el soberbio? Es que yo ya no necesito consagrarme. Yo ya soy consagrado, yo ya me consagré. Es que yo no mato, yo no robo, yo ya soy muy bueno, yo ya, ¿para qué necesito esa consagración? El soberbio que dice, es que tú siempre tienes la culpa. Esa no fue mi culpa, esa fue tu culpa. El soberbio siempre le echa la culpa a los demás y él nunca tiene la culpa.
El soberbio no reconoce sus pecados. ¿Qué dice el soberbio? Es que, ¿cómo puede ser posible que yo me vaya a consagrar, a confesar con un hombre que es más pecador que yo? No, ¿por qué me voy a tener que ir a confesar con un hombre que también comete pecado? Eso es lo que dice el soberbio. El soberbio es rencoroso y no perdona. ¿Qué dice el soberbio? No, es que, ¿por qué lo voy a perdonar? Pues si mira lo que me hizo, ¿por qué lo voy a perdonar? No, no, es que no debió haberme hablado de esa manera. ¿Quién es para hablarme así? Eso es lo que dice el soberbio. Al soberbio le cuesta trabajo perdonar y es rencoroso. El soberbio siempre cree que tiene la razón, no escucha la opinión de otras personas. El soberbio, ¿qué hace? El soberbio, con tal de imponer sus ideas, el soberbio levanta la voz y no deja escuchar a las demás personas, no escucha la voz de otras personas. Él siempre quiere imponer sus ideas. ¿Y qué dice el soberbio? Aquí se hacen las cosas como yo digo, como yo pienso. A mí no me vengas a decir cómo tengo que hacer las cosas. El soberbio cree que se las sabe todas. A mí que me van a venir a enseñar esos misioneritos, pues si yo ya me lo sé todo, pues si yo ya he servido en retiro, yo ya soy servidor desde hace muchos años en la parroquia, a mí que me van a venir a decir, pues si yo ya llevé cursos de teología, pues si yo ya llevé mi curso de apologética, a mí que me van a venir a enseñar en esa consagración. El soberbio piensa que ya pues se la sabe de todas a todas. El soberbio siempre es racionalista y todo lo pone en duda. El soberbio, ¿qué hace? Siempre cuestionar. Siempre hace preguntas para cuestionar. El soberbio no obedece. Al soberbio le cuesta trabajo obedecer. ¿Qué dice el soberbio? A mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que hacer las cosas. A mí nadie me va a venir a mandar. A mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que hacer esto. El soberbio no obedece ni la ley de Dios ni a sus superiores. Si, por ejemplo, al soberbio le dan un consejo, ¿qué dice el soberbio? Yo sé lo que me conviene. A mí no me vengas a decir cómo tomar decisiones en mi vida. Yo ya sé, no tienes por qué venir a darme ese tipo de consejos. Yo ya sé lo que voy a hacer con mi vida. El soberbio se cree mejor que los demás. El soberbio siempre quiere ser el primero. Cuando el soberbio llega al banco, ¿qué dice el soberbio? No, pues es que ¿a poco me tengo que esperar a estas 10 personas? Pues si yo no traigo tiempo y ando corriendo, pues que me atiendan a mí primero, pues si yo ya tengo buen rato aquí. El soberbio es impaciente y grosero. Cuando llega al banco el soberbio, después de esperarse ahí un rato para ser atendido, pues como no lo atienden como él piensa que se merece, pues empieza a ser grosero con las demás personas. El soberbio trata a los demás con desprecio. Es que, no, pues tú no sabes. Aquí el que sabe soy yo. El soberbio siempre busca la comodidad. El soberbio, por ejemplo, cuando vamos manejando aquí en este tráfico en Ciudad Juárez, ¿qué hace el soberbio? El soberbio se queja del tráfico todo el tiempo. El soberbio todo el tiempo está hablando de que por qué las calles están abiertas. El soberbio, ¿qué hace? El soberbio reniega del sufrimiento. Si, por ejemplo, en una ocasión llega el sufrimiento a la vida del soberbio, ¿qué hace el soberbio? Es que ¿por qué me está pasando esto a mí? Es que no es justo, es que ¿por qué me tocó vivir esto? El soberbio, ¿qué hace?
siempre quiere llamar la atención. El soberbio siempre hace algo para que los demás lo miren. El soberbio se cree autosuficiente. Es que yo aquí puedo. Es que no necesito de nadie para hacer esto. Yo solito puedo, es más, ni siquiera necesito de Dios. El soberbio piensa que pues todos se equivocan menos él. Les platico una historia de, bueno, muy conocida. No, la verdad me pasó a mí en una ocasión junto con una misionera. Resulta que en una ocasión pues estábamos tratando de prender el calentador de agua. Entonces, como todos, pues nos cuesta trabajo leer el manual. Entonces, pues tratando ahí de prender el calentador de agua y todo, qué dice la soberbia? Es que ahora las cosas las hacen muy difíciles, antes era más fácil prenderlo que ahora. ¿Qué hace el soberbio? Pues piensa que él es el mejor diseñador de todos y que los demás diseñadores pues no funcionan sus diseños. Entonces, eso es lo que nos puede llegar a pasar siempre, de que nunca aceptemos que nos vamos a equivocar o pensar que los errores pues solo los cometen las demás personas. Entonces, ahorita que describimos así en cosas muy puntuales la soberbia, nos podemos dar cuenta de que en verdad nos afecta muchísimo, o sea, en verdad nos impide muchas veces aprender cosas nuevas. Les cuento, por ejemplo, esta semana, pues viví un curso ahí dentro de mi trabajo y me gustó porque el instructor puso la humildad como base para tener un nuevo conocimiento. Fíjense, a veces nuestra propia soberbia, desde el lado profesional, si lo queremos ver, desde el lado del día a día, nuestra soberbia nos llega a pensar cuando se nos presentan situaciones nuevas donde nosotros podemos aprender cosas nuevas. Nuestra soberbia que nos dice, es que esto yo ya me lo sé, es que pues si yo ya este tema ya lo vi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a quitarle esa capacidad a nuestro cerebro de aprender cosas nuevas. Y era lo que nos decía esta persona, ¿verdad? De que muchas veces para poder nosotros tener un nuevo conocimiento necesitamos de humildad, porque la soberbia nos llega a decir, es que yo ya lo sé todo, yo ya lo sé todo, yo no necesito aprender esto porque yo ya lo vi. Y no es cierto, porque siempre uno puede aprender cosas nuevas. Y sobre todo en el lado espiritual nos pasa mucho porque a veces nosotros escuchamos un evangelio o vamos a una plática y nosotros qué decimos, es que eso yo ya lo escuché antes, yo ya fui a un curso acerca de eso. Entonces nos perdemos de muchas cosas que Dios nos puede dar por nuestra propia soberbia. Entonces, es importante, muchachos, que nosotros describamos este espíritu de soberbia porque a veces esta soberbia está disfrazada en nuestro corazón y es muy importante que nosotros empecemos a escudriñar de qué manera pues podemos irle trabajando a nuestra soberbia para poder acercarnos más fácil a Dios, para ser unas personas pues que se puedan relacionar más fácil con las demás personas, porque a veces nuestra propia soberbia pues por nuestra propia soberbia más bien, a nosotros nos cuesta relacionarnos con las demás personas. En cambio, como veíamos ahorita, pues la gente humilde, la gente sencilla, eh, pues siempre es la gente que cae bien. O sea, cuando somos soberbios, a veces hasta nuestra propia soberbia nos puede llegar a meternos en problemas. Y
es muy hermoso cómo en la palabra de Dios nosotros podemos ver la sencillez de Jesús, la humildad de Jesús. Sabemos que la soberbia, ¿con qué virtud se ataca? A ver, ¿alguien que me diga? ¿Cuál es la virtud contraria a la soberbia? Humildad. La humildad. Entonces, cuando nosotros pensamos en humildad, pensamos en Jesús, porque miren, toda la vida de Jesús fue en torno a la humildad. Decía San Agustín que pues toda la vida de Jesús estuvo llena de humildad. Fíjense, desde el momento en el que nosotros vemos que Jesús decide nacer de la Virgen María y decide tomar a San José como su papá. San José era un carpintero, muchachos. La Virgen María también, pues ella no tenía esas riquezas para hacer que el niño Jesús naciera en un palacio. Él desde que escogió a su mamá y a su papá de la tierra, nuestro Señor nos enseña la humildad. El Señor nos enseña la humildad desde que decide nacer en el pesebre, desde que Él toma el pesebre como ese lugar para venir a nosotros. Y fíjense, desde que el Señor en su pequeñez pues fue perseguido, o sea, el Señor nos enseña su humildad desde que la Virgen María y San José tuvieron que dejar ese lugar donde estaban para salir de ahí y huir a Egipto. Cuando nuestro Señor también pues es bautizado junto con los pecadores en el Jordán, pues también nos enseña la humildad. O sea, él siendo Dios, me tocó en una reflexión que hacía un misionero, cuando nuestro Señor llega ahí a donde estaba Juan el Bautista, pues Jesús no llega con Juan y le dice, es que yo soy tu primo, a mí bautízame primero porque pues aparte de ser tu primo, pues soy Dios. ¿Qué hace Jesús? Aparte de ser bautizado entre los pecadores, toma fila, o sea, espera su turno pacientemente. En aquel entonces se hacían filas para recibir el bautismo y sin embargo el Señor toma fila y se bautiza en medio de los pecadores. Después, pues el Señor nos enseña la humildad, por ejemplo, en la última cena, cuando le lava los pies a sus discípulos. Y por último, yo creo que para nosotros lo más grande y el más grande gesto de amor y de humildad, pues es cuando nuestro Señor se entrega su vida por medio de la cruz. Si nosotros reflexionábamos lo que significaba una muerte de cruz, pues era como lo peor que le podía pasar a alguien. Y nuestro Señor en ese gesto, pues nos enseña la humildad, nos enseña esa humildad. Cuando Jesús salía con sus discípulos a predicar y a expulsar demonios, eh, hay una cita que les dice a sus discípulos que es, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor no les dice a sus discípulos, aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a multiplicar los panes o aprendan de mí cómo sanar a un paralítico o aprendan de mí a expulsar demonios. El Señor no hace esa exhortación a sus discípulos. Nada más la única exhortación que nosotros podemos escuchar ahí en el Evangelio que Jesús les dice a sus discípulos es de que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque
la humildad es algo fundamental en nuestra vida espiritual y no solo en nuestra vida espiritual, sino que en todos los aspectos de nuestra vida, porque al soberbio nadie lo quiere, o sea, el soberbio aparte de que se aleja de Dios, se aleja de todo el mundo y termina solo. Por eso es importante que nosotros vayamos descubriendo este espíritu soberbio para que vayamos pues combatiéndolo poco a poco, porque esa es la raíz de todos nuestros pecados. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Nadie como Dios. Bueno, antes de que se me pase les voy a platicar la historia del por qué quién como Dios, nadie como Dios, porque la vez pasada se me pasó comentarlos. Cuando existió esa rebelión de todos los ángeles, incluyendo a Luzbel, que decide no servir a Dios y por lo tanto se convierte en Lucifer y forma parte de esa tercera parte de ángeles que fueron, que se alejaron de Dios. Cuando hubo ese enfrentamiento, hubo un arcángel que en lo contrario a lo que hizo Luzbel, este arcángel dijo, ¿quién como Dios? Entonces, que fue San Miguel Arcángel. Entonces, él, cuando Luzbel se rebeló contra Dios, él en su obediencia decidió seguir sirviendo a Dios. Entonces, se escuchó ese grito en el cielo de ese quién como Dios que hizo San Miguel Arcángel. Entonces, cada vez que nosotros decimos quién como Dios, nadie como Dios, le recordamos al demonio que ya fue vencido y que nosotros somos parte del ejército de Dios. Entonces, no es nada más un saludo, no es nada más a lo mejor una muletilla dentro de la predicación, sino que también es ese recordarnos todos los días que nosotros también podemos gritar ese quién como Dios, nadie como Dios, y que somos parte del ejército de Dios. Entonces, para que lo tengan ahí en su corazón, siempre que nos saludemos, pues va a ser ese quién como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Entonces, nosotros como consagrados a Jesús por María, Nuestra Señora se vuelve como ese ejemplo de humildad. Nosotros esa humildad que Dios quiere en cada alma, nosotros la encontramos en la Santísima Virgen María. A diferencia de Satanás que desobedeció por su propia soberbia, la Virgen María fue quien obedeció por su humildad. ¿Y cuál fue el premio de que la Virgen María tuviera esa humildad? Que decía, la humildad de su esclava. Que ella, fíjense qué hermoso, cuando el ángel Gabriel llegó a donde la Santísima Virgen María, la Virgen María estaba en una profunda oración. Ella todos los días y a todas horas oraba por su Mesías y ella no pedía ser la mamá del Mesías, sino que ella quería ser la servidora de la mamá del Mesías. Ella no pedía nada para sí misma, sino que ella pedía ser la servidora de la mamá del Mesías. Entonces, esa humildad siempre fue agradable a Dios. Cuando la Virgen María se entera de que va a ser la mamá de Dios, ella no se queda ensimismada, sino que ella sale y sirve a los demás y muestra esa humildad. Entonces, la Virgen María siempre supo hacerse pequeñita ante los ojos de Dios, siempre buscó pues solo darle gloria a Dios y en ningún momento darse gloria a ella misma.
Y la soberbia pues es cuando nosotros queremos darnos gloria a nosotros mismos. Entonces, el premio por esa humildad pues es precisamente que la Virgen María fue llevada al cielo y fue coronada como la reina del universo por su humildad, imagínense. Y luego eso todavía no nos basta, sino que la Virgen María, siendo la reina de la creación, muchachos, la Virgen María deja el cielo, o sea, deja el cielo y viene a nosotros en cada aparición. Fíjense la humildad de Nuestra Señora, la humildad de Jesús que deja su condición de Dios para hacerse hombre. Entonces, la humildad debe ser parte fundamental en nosotros en todos los aspectos de nuestra vida porque nos va a ayudar mucho a acercarnos a Dios. En cambio, la soberbia pues nos va a alejar de Dios. Y debemos tener en cuenta siempre que podemos llegar a caer en una soberbia espiritual. ¿Cómo es la soberbia espiritual? Cuando nosotros lleguemos a pensar que somos muy virtuosos o que ya somos santos o que porque a lo mejor ya somos consagrados, pues ya, o sea, ya tenemos ganado el cielo. Y no es cierto, o sea, siempre debemos reconocer nuestra fragilidad, siempre debemos reconocernos necesitados de Dios y reconocer nuestra pequeñez. Hoy en esta semana, bueno, durante esta semana vamos a pedir mucho la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús. Esta santita era una santita que trabajaba mucho la humildad. Ella decía, es que hay tantos santos en el cielo que para mí son como una montaña inalcanzable, que cuando yo los veo, yo me veo como un pequeñito granito de arena. Entonces, yo me voy a conformar solamente con hacer reír a Dios. Yo me voy a conformar con solamente hacer reír a Dios porque yo cuando voy a alcanzar a ser una santa de esa magnitud, pero ella siempre reconoció su pequeñez, o sea, ella siempre trabajó esa infancia espiritual, esa humildad, esa no autosuficiencia, pues no ese pensar que nosotros podemos hacer todo solos, sino que la humildad es parte de pensar que necesitamos de Dios para hacer todo. Y eso es lo que hacía Santa Teresita del Niño Jesús. Siempre se sintió necesitada de Dios. Ella decía que pues el cielo pues era algo difícil, ¿verdad? Decía, Dios no pone deseos irrealizables en el corazón. Así es que a pesar de mi pequeñez puedo alcanzar la santidad. O sea, ella reconocía su pequeñez, pero sabía que si Dios le había puesto ese deseo en el corazón es porque Dios quería que ella se volviera santa. Y ella decía, es que Jesús va a ser como ese elevador que me va a llevar directamente al cielo. En aquel entonces era cuando empezaba el desarrollo de los elevadores y esas cosas de tecnológicas y así, pues nuevas cosas, ¿verdad? Entonces ella lo comparaba con eso, con que Jesús era el elevador que la iba a llevar directamente al cielo porque ella no podía sola. Entonces, durante esta semana, muchachos, vamos a pedir todos los días la virtud de la humildad, reconocernos siempre necesitados de Dios. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos dones, virtudes, capacidades, inteligencia. Cada uno de nosotros las tiene. ¿Qué es lo que pasa con nuestra soberbia? Que a veces nos olvidamos que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. O sea, si nosotros tenemos ahorita un trabajo, una profesión, es porque Dios nos ha dado la inteligencia para poderla desempeñar. Nada es gracias a nosotros, todo es gracias a Dios y todos los dones que hemos recibido son gracias a Dios. Todo es gracia de Dios.
Entonces, eso no se nos debe olvidar nunca, trabajar esa parte de sentirnos necesitados de Dios y saber que todo lo que nosotros hemos recibido en nuestra vida, pues ha sido gracias a Dios, no gracias a nuestras propias fuerzas. Vamos a trabajarle durante toda esta semana a la humildad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esta virtud tan hermosa, porque hay mucha soberbia en nosotros que debemos irle pidiendo al Señor que nos la quite. Vamos ahora a tener como práctica, les voy a mandar ahí al grupo algo que se llama las letanías de la humildad. Vamos a hacerlas ahorita y vamos a hacerlas también durante toda la semana. Les voy a mandar ahorita captura de estas letanías para que podamos hacerlas durante toda esta semana. Entonces, vamos a buscar ahí dentro de nuestra casa un espacio donde podamos poner nuestra frente en el piso. De preferencia vamos a hacerlo de esta manera. Si por alguna razón a algunos se les dificulta esta posición, pues vamos a hacerla normalmente. Entonces, de preferencia vamos a hacer este acto de humillación. Vamos a someter nuestro propio cuerpo en este momentito de oración a Dios y vamos a pedirle la virtud de la humildad. Entonces vamos disponiéndonos, apagamos este momentito que tiene nuestra cámara y nos disponemos a hacer estas letanías de la humildad, pidiéndole precisamente al Señor que nos quite la soberbia. Permítanme un segundo, yo les digo cuando pongamos nuestra frente en el piso, permítanme. Permítanme un segundo. Ya la encontré. Ahora sí, ponemos nuestra frente en el piso y después de cada frase van a decir en su corazón, líbrame Jesús. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Ahora después de cada frase vamos a decir, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Oración final. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne,
que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Ahora nos incorporamos nuevamente a donde estábamos. Pues vamos a durante toda esta semana seguir haciendo estas letanías con esa principal intención y para que pues el Señor vaya poco a poco trabajando en nosotros esa soberbia disfrazada muchas veces o ahí escondidita que podemos tener en nuestro corazón. Vamos ahora a hacer una pequeña oración ya para terminar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido aprender más de Él, que nos ha mostrado la importancia de la humildad en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque esta tarde nos has recordado la importancia de vivir la humildad, de que el soberbio no es agradable a tus ojos, Señor. Te pedimos que durante esta semana, en cosas concretas, nosotros podamos trabajar la humildad, que realmente podamos, Señor, dominarnos a nosotros mismos, que podamos trabajarle a ese amor propio desordenado que cada uno de nosotros tenemos. Te pedimos, mamá, tú que fuiste la humilde niña de Nazaret, te pedimos que nos ayudes a hacer crecer esta virtud en nuestro corazón, porque sabemos que un corazón humilde es un corazón que Jesús busca, porque nosotros como consagrados estamos llamados a vivir esa virtud heroicamente. Te pedimos, Madre, que durante esta semana nos concedas esa gracia especial de la humildad. Guardamos cada uno de los frutos de esta lección en el Inmaculado Corazón de María, para que cuando venga un momento donde podamos practicar esta virtud, nosotros podamos recordarlo, podamos vencer nuestro amor propio, podamos trabajarle a la soberbia, para que nos sea más fácil el acercarnos a Dios, el acercarnos a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, pues ya terminamos esta segunda lección. ¿Alguien que quiera compartir acerca de cómo le fue con la lección de la semana pasada? ¿Qué le pareció esta lección? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué fue lo que más les gustó? Bueno, a mí lo que más me impactó fue que todas las promesas de los profetas que nos mencionaban ahí fueron cumplidas y acatadas, y pues de ahí pues, como lo comentaba ahorita, que ya empecé poquito a escucharlos poquito tarde porque venía por el tráfico, pero sí no me perdí de mucho, mi esposa y yo, pero sí reflexionando en todo lo que hacía Jesús, pues en el tema, en lo que nos compartía hoy, pues lo empiezo a comprender que en verdad las enseñanzas eran de no negar nada, no negaba nada, y al contrario, todavía se iba y les daba bendición a los que él curaba.
pero lo que más me impactó pues fue que todo lo que venían comentando los profetas se cumplía, se iba cumpliendo desde Juan y pues José y María con el ángel, y que pues ahora que dice que quien como Dios, pues nos prometía que Dios iba a estar con nosotros, y la verdad pues es algo que ya se va viviendo y lo comparto, que es lo que me quedo yo, que sí es real lo que ha venido ofreciendo nuestro Señor, que se queda con nosotros, y en este momento pues que llega uno cansado y todo, y esta evangelización, porque esta es una evangelización que cae la semilla, y pues trato de ser pues esa esponja o esa tierra para, para llevarla a la vida. Ya, nomás que no sea menos del 30%, ojalá que fuera el 100%. Trato de compartírselos, ¿verdad? Y aquí estamos, pues mi hijo y mi esposa y yo, que les compartían. Llegamos poquitos barridos, pero es un gozo. Pues todavía hay tristeza y dolor por lo que reflexiona uno, que mira inclusive en su misma casa, en su misma familia, en su misma comunidad, en su mismo pueblo, en su mismo México. Pero pues solamente la sencillez y la humildad, pidiéndole a Dios para que un día todos, así como estamos aquí reunidos en un solo ser, en un solo espíritu, como nos lo prometió Dios con nosotros. Y termino como, pues, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más antes de irnos? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, muchachos. Ahorita les paso las letanías que vamos a estar haciendo, muy diligentes, muy juiciosos y trabajándole pues a nuestro interior, a ir escuchando esa voz de Dios y que nos vaya indicando qué es lo que debemos irle trabajando. Que la gracia del Señor esté con ustedes y que tengan una santa tarde. Igualmente. Igualmente. Gracias, Dios les pague. Bendiciones. Gracias.